Imagina esto. Estás sentado frente a una pantalla. No hay ruido, no hay guerra, no hay hambre. Nadie te persigue, nadie te prohíbe soñar. Tienes comida, acceso a agua, quizás incluso aire acondicionado. Todo lo que necesitas está a un clic, literalmente. Y sin embargo, estás vacío. Te preguntas por qué sientes ansiedad si no te falta nada. ¿Por qué te cuesta tanto concentrarte si tienes tiempo libre? ¿Por qué ya nada te emociona si puedes ver 1000 películas al día, hablar con 1000 personas al instante, probar 1000 placeres sin moverte del sofá? ¿No es esta la vida que tantos desearon? ¿No es esta la supuesta libertad absoluta? Entonces, ¿por qué sientes que hay una sombra que te sigue incluso en la comodidad? Hay un veneno disfrazado de bálsamo. Un enemigo que no te golpea, sino que te acaricia. Y lo hace tan bien que no quieres que se detenga. Hasta que un día descubres que no puedes vivir sin él. El placer. Ese dulce susurro que te promete alivio, distracción, escape. Ese instante en que sientes que por fin puedes respirar. Ese segundo donde todo parece tener sentido. Y luego, nada. El vacío regresa. La mente se inquieta. El alma se entumece. Y vuelves por más. Una notificación. Un dulce. Una serie. Un like. Un cigarro. Un nuevo crush. Una promesa de felicidad empaquetada en un momento efímero. Pero, ¿en qué momento lo convertiste en tu amo? ¿En qué instante el placer dejó de ser un regalo para convertirse en una obligación? ¿Por qué lo necesitas tanto incluso cuando sabes que no te llena? ¿Es posible que estés siendo gobernado por algo que ni siquiera consideras un problema? ¿Y si esa necesidad de placer constante fuera en realidad una forma silenciosa de esclavitud? Mira a tu alrededor. Personas que no pueden dejar de mirar su teléfono aunque estén rodeadas de belleza. Almas que cambian conexión verdadera por dopamina instantánea. Seres humanos que venden su paz por una distracción más. Vivimos en un mundo que ha hecho del placer su Dios. Y como todo Dios exige sacrificios. Sacrificas tu atención. Sacrificas tu propósito. Sacrificas tu profundidad. Y cuando te das cuenta, ya no sabes quién eras antes de buscar placer en todo. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo el descanso se convierte en adicción? ¿Cuándo el disfrute se transforma en anestesia? Y lo más inquietante, ¿quién se está beneficiando de tu adicción? Puede que no lo sepas aún, pero mientras tú crees que estás eligiendo, en realidad estás siendo elegido. Mientras tú crees que estás disfrutando, alguien está contando tu tiempo en cifras. Lo que comenzó como libertad se transformó en una trampa. Una prisión invisible construida con cosas que te gustan. Y lo más peligroso es que no quieres escapar. Porque el placer es cómodo, es fácil, es silencioso. No te juzga, no te exige, solo te consume. Pero tú no naciste para ser consumido. Naciste para arder, para construir, para convertirte en algo más que una reacción automática al deseo. Así que pregúntate honestamente, ¿de verdad estás viviendo libremente? ¿O solo estás huyendo del vacío un placer a la vez? Porque tal vez, solo tal vez, el placer dejó de ser una elección y se convirtió en tu nuevo tirano. El problema oculto y sus raíces filosóficas. El estoicismo no desprecia el placer, pero tampoco lo venera. Para un estoico, el placer es como el buen clima. Agradable sí, pero jamás lo suficientemente importante como para definir tu rumbo. Porque si construyes tu vida en torno al placer, te conviertes en esclavo de algo que no puedes controlar. Epicteto fue claro: ¿quieres ser invencible? Entonces no luches por cosas que no dependen de ti. Y el placer no depende de ti. No puedes forzarlo. No puedes garantizar que lo tendrás siempre. Por tanto, si lo haces el centro de tu existencia, estás entregando tu libertad a algo volátil. Eso es exactamente lo que ha hecho la sociedad moderna. Ha confundido el bien supremo con el placer. Y en palabras de Séneca, ese es el primer signo de corrupción interna. Lo que nos impide vivir bien es esperar que el placer nos lleve a la felicidad. Pero no hay placer verdadero si no hay virtud. El problema oculto,
la inversión de valores. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero. Todo lo demás, placer, salud, riqueza, reconocimiento, son indiferentes. Pueden acompañar la vida del sabio, pero jamás deben guiarla. Crisipo, tercer gran líder de la escuela estoica, defendió que los bienes externos no son necesarios para la felicidad. Solo la virtud lo es. Pero hoy, el mundo vive exactamente al revés. Se evita la incomodidad a toda costa. Se busca placer incluso en lo que no tiene valor. Se venera la comodidad como si fuera sinónimo de éxito. Esta inversión de valores no solo confunde, destruye, porque crea individuos dependientes incapaces de resistir el más mínimo dolor, rechazo o frustración. Y para los estoicos no hay nada más peligroso que no saber sufrir. Marco Aurelio lo advirtió en sus meditaciones. Los hombres buscan retirarse a la montaña, al mar, a la soledad. Tú puedes retirarte dentro de ti mismo, porque en ningún lugar el hombre encuentra más calma que en su propia alma cuando tiene pensamientos justos. Pero, ¿cómo puede retirarse dentro de sí un hombre que vive huyendo de su interior? Hoy se ha perdido esa práctica del retiro interno. Ya no sabes estar contigo mismo sin buscar una distracción. No sabes soportar el vacío porque lo has llenado siempre con placer inmediato. Y ahí está el verdadero problema. No es el placer lo que te destruye. Es tu dependencia emocional del placer. Séneca lo decía así: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Cuando dejas que el placer sea tu medida de éxito, tu hambre se vuelve infinita. Y lo infinito nunca se sacia, solo consume. El alma del esclavo moderno no está encadenada por hierro, sino por deseo. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, enseñó que el dominio de uno mismo es la base de toda vida buena. Y ese dominio comienza en la forma como manejas tu relación con el placer. Porque cada vez que cedes al impulso sin cuestionarlo, estás debilitando tu hegemonicón, ese núcleo racional que gobierna tu alma. Y un alma que no gobierna sus placeres está condenada a vivir bajo el mando de ellos, como una hoja al viento, como un esclavo bien vestido. El hedonismo moderno, el enemigo silencioso del estoico. El pensamiento moderno, aún sin llamarse así, se ha vuelto hedonista. Ha hecho del placer una virtud y del sufrimiento una falla. Pero el estoico piensa al revés. Para él, el sufrimiento no es un mal, sino una oportunidad de practicar la virtud. Fortaleza, templanza, sabiduría, justicia. Y si el placer te impide practicar esas virtudes, entonces el placer se ha convertido en tu enemigo. Así como una espada dorada no es mejor si no corta una vida placentera, no es mejor si no te hace más fuerte. Epicteto lo decía sin rodeos: no busques que las cosas sucedan como tú deseas. Desea que sucedan como suceden, y tu vida irá bien. Pero si todo tu deseo está amarrado al placer, sufrirás cuando la vida no te lo dé. Y sufrirás aún más cuando te lo dé, y no sea suficiente. La libertad no se encuentra en buscar más, sino en necesitar menos. El estoico no renuncia al placer, pero lo mira con desconfianza, como quien mira a un huésped que podría volverse dictador. Y por eso no se apega, porque sabe que el apego es el primer paso hacia la pérdida del alma. Marco Aurelio lo entendió así: ama solo lo que te sucede, y te será imposible no amar la vida. Quien ama solo el placer termina odiando la vida cuando ésta se pone difícil. Pero quien ama la virtud incluso en medio del dolor, se vuelve invencible. Hay algo profundamente inquietante en la forma en que el placer se ha filtrado en cada rincón de tu vida. No llegó como enemigo, no gritó, no golpeó la puerta. Al contrario, te sonrió, se ofreció como bálsamo, como alivio. Se presentó como descanso, como celebración, como vida bien vivida. Pero poco a poco fuiste construyendo un hábito, y luego una necesidad, y sin darte cuenta, una dependencia. No te diste cuenta porque el placer no impone cadenas de hierro. Usa cadenas invisibles tejidas con deseo, costumbre y autoengaño. El viejo mundo conocía el dolor de la tiranía física. El nuestro carga con una forma más sutil.
la tiranía de aquello que creemos necesitar para estar bien. Epicteto lo decía sin rodeos. No busques que las cosas sucedan como tú deseas. Desea que sucedan como suceden, y tu vida irá bien. Pero si todo tu deseo está amarrado al placer, sufrirás cuando la vida no te lo dé. Y sufrirás aún más cuando te lo dé. Y no sea suficiente. La libertad no se encuentra en buscar más, sino en necesitar menos. El estoico no renuncia al placer, pero lo mira con desconfianza, como quien mira a un huésped que podría volverse dictador. Y por eso no se apega, porque sabe que el apego es el primer paso hacia la pérdida del alma. Marco Aurelio lo entendió así: ama solo lo que te sucede, y te será imposible no amar la vida. Quien ama solo el placer termina odiando la vida cuando ésta se pone difícil. Pero quien ama la virtud incluso en medio del dolor se vuelve invencible. Hay algo profundamente inquietante en la forma en que el placer se ha filtrado en cada rincón de tu vida. No llegó como enemigo, no gritó, no golpeó la puerta. Al contrario, te sonrió, se ofreció como bálsamo, como alivio. Se presentó como descanso, como celebración, como vida bien vivida. Pero poco a poco fuiste construyendo un hábito, y luego una necesidad, y sin darte cuenta, una dependencia. No te diste cuenta porque el placer no impone cadenas de hierro. Usa cadenas invisibles tejidas con deseo, costumbre y autoengaño. El viejo mundo conocía el dolor de la tiranía física. El nuestro carga con una forma más sutil, la tiranía de aquello que creemos necesitar para estar bien. El error de llamar bien a lo que no lo es. Los estoicos fueron implacables en este punto. Para ellos, solo es un bien aquello que depende completamente de ti, de tu elección racional, de tu carácter. Y el placer no depende de ti. Depende del cuerpo, del entorno, de que el mundo cumpla tus expectativas. Epicteto lo resumió con brutal claridad. Si lo que deseas no ocurre como quieres, sufrirás. Pero si deseas que ocurra lo que debe ocurrir, entonces serás libre. ¿Y qué ocurre con el placer? Que rara vez se manifiesta como lo que debe ocurrir. Casi siempre es lo que quieres que ocurra. Pero lo que deseas no siempre es lo que necesitas. Y ahí comienza la confusión. Séneca advirtió: quien se acostumbra a vivir en el placer teme cualquier interrupción. Y quien teme, ya es esclavo. El problema no es el placer en sí, sino la dependencia de él, el miedo a perderlo, la ansiedad por no obtenerlo, esa sutil sensación de que tu día no estuvo completo si no tuviste tu dosis. Hoy esa dosis puede ser una pantalla, un sabor, una distracción, y al justificarlo como merecido, lo normalizas. Pero, ¿es libre quien no puede negarse a sí mismo lo que desea? Marco Aurelio, rodeado de placeres imperiales, escribió: ¿y si el alma, en lugar de ser noble, se deja arrastrar por el placer? Entonces se convierte en blanda, en servil, en indigna de sí misma. ¿Lo ves? No hay condena moral en sus palabras. No dice que el placer sea impuro. Lo que dice es peor, que el alma que se entrega a él pierde su dignidad, porque ya no actúa, reacciona, ya no elige, se rinde. Ya no guía su vida con virtud, sino con deseo. El sabio estoico no persigue el placer. Tampoco lo rechaza. Simplemente no lo necesita. ¿Por qué? Porque su paz no depende de estímulos cambiantes. Depende de su juicio recto, de su coherencia, de su autodominio. La felicidad no consiste en obtener lo que se desea, sino en desear lo que se debe. Epicteto. ¿Y qué es lo que se debe? Lo que fortalece tu alma, lo que edifica tu carácter, lo que permanece incluso cuando el placer se retira. El deseo, si no es guiado por la razón, se vuelve un amo cruel. Zenón de Sitio enseñaba que el objetivo del ser humano no es sentirse bien, sino vivir conforme a la naturaleza racional y virtuosa que posee. Y si aceptas que tu naturaleza es racional, entonces también aceptas esto. Lo que no puedes controlar no puede ser tu base. Lo que no puedes mantener sin esclavitud no debe ser tu norte. El placer constante exige sacrificios. Sacrificas tu temple, tu atención, tu energía.
y a cambio, recibes unos segundos de alivio. ¿Es un buen trato? Cleantes decía que el sabio debe vivir en armonía con la razón cósmica. Y eso significa no entregarse al vaivén de cada impulso, no confundir lo fácil con lo correcto, no dejarse seducir por lo fugaz cuando se ha nacido para lo eterno. Porque todo lo placentero pasa, todo lo delicioso, entretenido, excitante, se disuelve. Y cuando se va, ¿qué queda de ti? Si quedas vacío, es porque te habías llenado de ilusión. Si quedas temblando, es porque habías entregado tu centro. Y los estoicos insistían: tu centro no debe estar fuera de ti. Pregúntate como Epicteto: ¿quién es libre? El que no depende de nada para ser feliz. El que ha entrenado su alma para no suplicar placer ni temer dolor. Si necesitas estímulo para estar bien, no estás en paz, estás condicionado. Y lo más alarmante, puede que te encante ese condicionamiento, porque el tirano que ofrece placer no parece enemigo, parece amigo, hasta que un día te mira a los ojos y ya no puedes decirle que no. ¿Quieres ver si el placer te gobierna? Haz silencio, apaga las distracciones, mira lo que sientes cuando no lo tienes. ¿Incomodidad? ¿Ansiedad? ¿Hastío? Entonces no estás viviendo, estás evitándote. Y eso para un estoico es la peor forma de perder la vida. Porque el alma fue hecha para la virtud, no para la evasión. Para la libertad, no para el confort. Para la grandeza, no para el gusto pasajero. El deseo, el autoengaño y la disciplina como libertad. Imagina por un momento que tu mente es un caballo salvaje. Desea correr, desea moverse, desea alimentarse, desea descanso. Pero también se asusta con facilidad, se distrae, se desvía, y si no lo domas, terminará llevándote a lugares donde nunca quisiste ir. Así es el alma guiada por el deseo. Crisipo, uno de los padres más racionales del estoicismo, enseñaba que la virtud no era una emoción, ni una sensación, ni siquiera una práctica aislada. Era un estado del alma que ha sido entrenado a obedecer a la razón. Y para alcanzar ese estado, el placer no podía ser el maestro. Solo el logos, la razón universal que habita en cada ser humano. El deseo no es tu enemigo, hasta que tú dejas de ser su guía. Los estoicos no nacieron en monasterios. Vivieron en ciudades ruidosas, caóticas, políticas, sensuales. Sabían lo que era el vino, el sexo, la riqueza, la fama. Pero no los veían como fines. Los veían como pruebas. Cada estímulo era una oportunidad para ejercer dominio interno. Para mirar el deseo de frente y decirle: te veo pero no te sigo. Séneca lo decía con precisión quirúrgica. No hay nada más despreciable que un alma incapaz de dominar sus propios apetitos. Y el alma moderna, saturada de estímulos, ha perdido el gusto por la moderación. ¿Por qué resistirse a un placer si puedes obtenerlo al instante? La respuesta estoica es simple: porque si no puedes resistirlo, no eres libre. El autoengaño, la más sutil de las cadenas. Marco Aurelio, emperador del mundo más poderoso de su tiempo, podía haber vivido entre lujos, adulaciones y placeres sin límite, pero no lo hizo. Sus meditaciones privadas revelan una mente que cada día se recordaba a sí misma lo que de verdad importa. Y lo hacía porque sabía algo crucial. El alma humana tiene una capacidad ilimitada de mentirse a sí misma. Puede justificar sus debilidades, puede racionalizar sus excesos, puede disfrazar su dependencia de placer como autocuidado, equilibrio o merecimiento. Y es ahí donde empieza el verdadero declive, cuando el alma sabe que algo la debilita, pero lo busca igual. Ahí ya no se trata de ignorancia, se trata de rendición. Y un estoico nunca se rinde ante lo que le quita su poder interior. ¿Qué proponían entonces? Disciplina, pero no como castigo, sino como la forma más pura de libertad. Porque, ¿qué es la disciplina para el estoico? No es rigidez, no es negación estéril, no es renunciar al mundo, es simplemente recordar quién manda dentro de ti. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo.
Y la única manera de ser dueño de ti es aprender a decir no cuando más deseas decir sí. No por moralismo, no por virtud vacía, sino porque solo en ese no se revela tu verdadera fuerza. El entrenamiento del alma. Los estoicos practicaban ejercicios diarios para fortalecer su hegemonicón, la parte racional y directiva del alma. No esperaban a tener fuerza de voluntad en los momentos difíciles. Se entrenaban antes, se preparaban cuando nadie los veía. Séneca ayunaba algunos días para recordar que no necesitaba el confort. Epicteto dormía en condiciones precarias, aunque podría haber vivido mejor. Marco Aurelio se repetía que la fama, el placer y la riqueza son humo y ceniza. ¿Por qué? Porque el alma que ensaya la libertad se hace libre, y el alma que ensaya la esclavitud al deseo cae sin oponer resistencia. ¿Qué haces tú cada día? Cuando comes por ansiedad en lugar de hambre, cuando revisas el teléfono sin necesidad, cuando postergas una tarea difícil para ver una serie. No estás descansando, estás ensayando la sumisión, estás diciéndole a tu alma, no eres tú quien manda, es tu impulso. Y cuanto más practicas eso, más se debilita tu logos. Ese principio racional que los estoicos consideraban tu chispa divina. ¿Ves la tragedia? No es que te vuelvas más flojo, es que te vuelves menos tú, porque el alma para los estoicos solo florece cuando obedece a su naturaleza racional y virtuosa. Todo lo demás es desviación. La visión estoica del placer, ni enemigo ni aliado. Los estoicos no eran ascetas extremos, no predicaban el odio al placer, solo advertían, si lo necesitas ya no es placer, es prisión. Si puedes disfrutarlo y luego dejarlo ir, eres libre. Si no puedes vivir sin él, eres débil. Así de simple, así de brutal. El placer puede acompañar la virtud, pero si la virtud depende del placer, entonces ya no es virtud, es capricho. Y el capricho no construye nada. Un alma templada vale más que 1000 placeres. Cleantes lo expresó con fuerza. Así como el oro se prueba en el fuego, el carácter se prueba en el deseo. No es lo que haces cuando todo está bien lo que define tu alma. Es lo que haces cuando te llaman los placeres fáciles y decides no responder. En esa decisión silenciosa e invisible nace el estoico, nace el sabio, nace el hombre libre. La mente nublada por el deseo y el deterioro del alma sin virtud, hay algo trágico, casi imperceptible, que ocurre cuando el alma se acostumbra a vivir para el placer. Al principio no lo notas. Todo parece estar bien, incluso mejor que nunca. Te sientes libre porque haces lo que quieres. Disfrutas cuando quieres. Te das gustos sin culpa. Sigues tus impulsos sin freno. Y nadie te advierte que eso que suena a libertad es en realidad una pérdida lenta y profunda de tu autodominio. El deseo constante nubla el juicio. Los estoicos defendían que la verdadera libertad no era la de hacer lo que quieras, sino la de poder gobernar tu juicio en todo momento. Cuando el deseo toma las riendas, tu visión del mundo cambia. Ya no eliges según lo que es justo o sabio. Eliges según lo que más te complace. Y así, poco a poco, la brújula interior comienza a girar sin dirección. Marco Aurelio escribió: el alma se convierte en aquello que cultiva constantemente. Si cultivas deseo, urgencia, gratificación inmediata, no puedes esperar que tu alma sea firme, serena o noble. Solo será frágil, ansiosa, inquieta, como un ciervo rodeado de depredadores. O peor aún, como un esclavo que ya no recuerda cómo era ser libre. El deseo desenfrenado erosiona la virtud. Para los estoicos, el fin de la vida humana era uno solo: vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Y las virtudes eran claras: sabiduría para discernir lo correcto, justicia para actuar rectamente con los demás, fortaleza para resistir el dolor sin quebrarse, templanza para no dejarse llevar por el exceso. ¿Qué ocurre con cada una de estas virtudes cuando el placer se vuelve el motor de tu vida? La sabiduría se corrompe porque el juicio queda subordinado a lo que deseas sentir. La justicia se diluye porque empiezas a actuar según conveniencia y no por convicción.
La fortaleza se debilita porque cada incomodidad se vuelve insoportable. La templanza desaparece porque nadie puede practicar moderación si vive persiguiendo gratificación constante. ¿Y qué queda entonces? Una sombra de ti mismo. Una versión que se mueve, trabaja, habla, pero que ya no tiene raíz, ya no tiene centro, ya no tiene carácter. El placer excesivo impide la reflexión. El alma que siempre está llena de estímulos no puede pensar, no puede detenerse, no puede verse a sí misma con claridad. Epicteto advirtió: el alma no se pierde por un solo gran error, sino por 1000 pequeñas rendiciones. Y una de esas rendiciones más peligrosas es la incapacidad de estar a solas con uno mismo. Hoy los placeres no son solo físicos, también son informativos, sociales, digitales, visuales. Están diseñados para que no pienses, no sientas, no observes. Y la mente que no se observa no crece, solo reacciona, solo se defiende, solo repite. Vivir para el placer destruye el sentido. Cuando el placer se convierte en tu prioridad, toda forma de disciplina se vuelve sospechosa. Toda renuncia parece represión. Toda espera parece fracaso. Todo esfuerzo parece innecesario. Y sin darte cuenta, pierdes algo mucho más valioso que el confort: el sentido. Porque el sentido no nace del placer, nace del propósito, del sacrificio voluntario, del compromiso con algo mayor que tú. Pero cuando el único compromiso es con sentirte bien ahora, nunca te conviertes en quien podrías llegar a ser. Y esa es la gran tragedia que los estoicos querían evitar: morir sin haber vivido verdaderamente. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. ¿Y cómo se desperdicia la vida? No en los errores grandes, sino en los pequeños placeres sin dirección. En los días donde no pasó nada porque todo fue cómodo. En las noches donde el alma no ardió por nada porque ya no sabe desear con profundidad. Una vida de placeres es muchas veces una vida sin impacto, sin virtud, sin huella. Y el estoico no vino al mundo para eso. El alma sin autodominio pierde su nobleza. Marco Aurelio lo dijo con palabras inolvidables: ¿hasta cuándo seguirás posponiendo tu dignidad? No lo dijo con rabia, lo dijo con tristeza, porque sabía que cada vez que el alma se entrega al deseo sin reflexión, pierde una parte de su nobleza original. Se ensucia, se rebaja, se fragmenta. Y un alma fragmentada ya no puede sostener ideales altos. Ya no puede mirar hacia lo eterno, solo hacia lo próximo, lo cómodo, lo fácil. Por eso el placer es un tirano tan peligroso, porque te seduce mientras te debilita, te halaga mientras te desvía, te entretiene mientras te vacía, y cuando te das cuenta, ya no tienes fuerza para resistirlo, ya no sabes quién eras antes de necesitarlo. El alma que se entrega al placer pierde su forma original. Para los estoicos, la vida no consiste en evitar el dolor ni en perseguir el placer. Consiste en vivir conforme a tu logos, a tu naturaleza racional, firme e íntegra. Y cuando permites que el placer te gobierne, ya no actúas desde tu esencia, sino desde una necesidad impuesta. Una necesidad que crece, se refuerza, se instala, hasta que te convence de que no puedes vivir sin ella. Pero tú sí puedes. Siempre pudiste. Solo olvidaste cómo se siente el poder de la libertad interior. Parte 3. Las consecuencias invisibles. No lo notas al principio. Sigues viviendo, trabajando, publicando. Ríes, duermes, consumes. Y sientes que todo está bien. Pero en algún momento, quizás en un silencio incómodo o en una conversación profunda que no puedes sostener, algo cruje por dentro. Una duda aparece. Una incomodidad sorda. ¿Por qué si tienes tanto sientes tan poco? ¿Por qué todo lo que obtienes pierde sentido tan rápido? ¿Por qué ya nada te parece suficiente? La respuesta está en lo que elegiste como guía: el placer inmediato. No te diste cuenta, pero al seguirlo ciegamente, no solo debilitaste tu carácter, cambiaste la forma en que ves el mundo. Una vida gobernada por el deseo se vuelve superficial. Los estoicos enseñaban que el alma virtuosa debía mirar más allá de las apariencias.
que la verdad no está en lo que se siente bien, sino en lo que es justo, necesario, coherente. Pero cuando el deseo gobierna tu juicio, solo ves lo que te conviene. Solo escuchas lo que te halaga. Solo aceptas lo que no te incomoda. Y así, tu visión del mundo se vuelve plana. Pierdes la capacidad de asombrarte con lo simple de quedarte en el silencio sin ansiedad de sostener una conversación sin necesidad de estímulo. Te vuelves como un mar en calma superficial y un pozo seco en lo profundo. Séneca lo advirtió. Nada noble puede crecer en un alma débil, y nada debilita más que vivir para el placer. El alma anestesiada deja de sentir lo que importa. Hay una paradoja cruel en la búsqueda constante del placer. Mientras más lo persigues, menos capaz eres de sentirlo. Lo cotidiano te parece aburrido, lo auténtico demasiado lento, la belleza real insuficiente frente a la estimulación artificial. Y así comienzas a necesitar más de todo, más intensidad, más distracción, más aprobación. Pero ese más no te llena, solo aplaza el encuentro contigo mismo. Marco Aurelio escribió: no te entregues al cuerpo más de lo necesario, no conviertas el placer en tu propósito, pues eso no es vivir como un ser racional, sino como una bestia. Y esa es la consecuencia más invisible de todas. Cuando el alma se rinde al placer, se deshumaniza, se aleja de su naturaleza racional, se convierte en algo reactivo, impulsivo, básico. Y tú no naciste para eso. Naciste para deliberar, para elegir con sabiduría, para soportar con dignidad. Pero el placer no te entrena para eso. Te entrena para huir, para evitar el esfuerzo, para preferir la comodidad antes que la verdad. Y esa elección repetida se vuelve tu carácter. Relaciones vacías, conversaciones huecas, vínculos frágiles. Cuando el placer domina, incluso tu forma de relacionarte cambia. Ya no buscas conexión, buscas estimulación. Ya no buscas comprender, buscas impresionar. Ya no escuchas, esperas tu turno para hablar. El alma dominada por el deseo no puede amar realmente, porque el amor exige entrega, espera presencia. Y todo eso va contra el ritmo del placer inmediato. Por eso hay tanta gente acompañada, pero sola, conectada, pero aislada, expuesta, pero no vista. El placer ha vaciado el sentido de los vínculos y lo ha reemplazado por entretenimiento mutuo. El deseo corrompe incluso las aspiraciones más nobles. Los estoicos enseñaban que una vida recta no se mide por logros externos, sino por la virtud con que enfrentas cada momento. Pero cuando el placer se vuelve prioridad, incluso las metas más elevadas se contaminan. Quieres crecer, pero solo si no incomoda. Quieres impactar, pero solo si es recompensado. Quieres ser sabio, pero sin pagar el precio. Y así el deseo pervierte la intención. El hombre que hace lo correcto por gusto es afortunado, pero el que solo actúa cuando le conviene jamás será libre. Epicteto. Una sociedad construida sobre el placer está destinada al colapso. No solo tú estás atrapado en esta dinámica. La sociedad entera ha hecho del placer su centro. Y eso, desde la visión estoica, es una enfermedad espiritual. Una ciudad que educa a sus jóvenes a huir del dolor, a buscar lo fácil, a rechazar la incomodidad como si fuera maldad. Está preparando ciudadanos débiles. Y los débiles no pueden sostener una república, ni una familia, ni una conciencia firme. Zenón lo sabía. Por eso fundó su escuela en el pórtico público. Porque el estoicismo no era una filosofía para monasterios. Era para el ágora, para la calle, para el poder, para la vida real. Y en la vida real, el placer debe ser sirviente, nunca amo. El alma gobernada por el placer no puede resistir la adversidad. Y esto, para el estoico, es lo más grave de todo. Cuando llegue el sufrimiento, y llegará, ¿con qué recursos lo enfrentarás? Si todo lo que has cultivado son placeres, si todo lo que sabes hacer es evitar el malestar, entonces caerás. Y no solo caerás, no sabrás cómo levantarte, porque no tienes raíz, porque no has entrenado la templanza, porque no has hecho músculo del alma.
y el alma débil ante el dolor se quiebra. Por eso los estoicos se preparaban todos los días, no para no sufrir, sino para sufrir con dignidad. El problema con el placer no es que exista, es que lo elegiste como centro de tu vida. Y ahora, sin notarlo, moldea tus pensamientos, tus relaciones, tus emociones, tu visión del mundo y tu capacidad de soportarlo. El placer se volvió tu filtro. Y cuando todo lo filtras por lo que te gusta, dejas de ver la verdad. Y si dejas de ver la verdad, no puedes actuar con virtud. Y si no actúas con virtud, te estás traicionando cada día un poco más. Cuando el placer toma el timón y el alma olvida quién es nadie, te dijo que serías fácil de controlar. Tú creías que eras libre, que tus decisiones eran tuyas, que lo que querías era lo que tú habías elegido querer. Pero el estoico te haría una sola pregunta. ¿Has cuestionado alguna vez por qué deseas lo que deseas? ¿De dónde vienen tus impulsos? ¿Son realmente tuyos? ¿O simplemente reacciones moldeadas por costumbre? Cuando el placer guía tu vida, otros pueden guiarte a ti. Uno de los pilares del estoicismo es la soberanía del alma. Epicteto insistía: nadie puede gobernarte sin tu consentimiento. Pero cuando no eres consciente de tus deseos y de cómo han sido formados, es fácil que alguien más los use contra ti. Quien puede despertar tu deseo puede gobernar tu voluntad. Adaptación del pensamiento estoico. Y hoy, todo a tu alrededor está diseñado para eso. Para capturar tu atención, provocar tu apetito, hacértelo urgente y venderte la solución. No importa si es un producto, una idea, un estilo de vida. Si no estás en guardia, te parecerá razonable solo porque te resulta placentero. Y eso es peligroso, porque el placer por sí solo no razona, solo atrae. Te han enseñado a decir: haz lo que te haga feliz. Pero el estoico te diría: haz lo que te haga virtuoso. Porque no todo lo que te da placer te hace bien. Y no todo lo que te cuesta esfuerzo es malo. Pero en un mundo que idolatra la comodidad, la virtud parece anticuada. La disciplina parece represión. La moderación parece cobardía. Y así miles de almas vagan sin guía siguiendo el próximo placer como un niño sigue una luz en el bosque, sin saber que es una trampa. El logos, lo que debería guiarte, y has olvidado. Para los estoicos, el alma humana participa de algo sagrado, el logos. Esa razón universal ordenadora que habita en todas las cosas. Tú tienes una chispa de ese logos. Es tu capacidad de discernir, tu conciencia, tu deber hacia ti mismo. Y cada vez que actúas movido por el deseo sin examen, estás silenciando esa chispa. Estás apagando el fuego racional que hace que tu vida tenga dirección. Estás cediendo tu trono interior al capricho, al marketing, a la moda, al entretenimiento. Y así, poco a poco, dejas de ser tú. Séneca escribió: nos reímos, comemos, corremos, pero no sabemos para qué vivimos. Y eso es peor que morir. Porque morirás igual. Pero si no viviste con dirección, con virtud, con conciencia, ¿qué fue todo esto? ¿Un desfile de impulsos? ¿Una colección de experiencias vacías? Eso no es una vida, es un simulacro. Lo que no dominas te consume. Cuando el alma se entrega al placer sin resistencia, comienza a deteriorarse de una manera que el cuerpo no detecta, pero la conciencia sí. Te sientes desorientado, pierdes entusiasmo, te cuesta enfocarte, te ves rodeado de cosas, pero te falta algo que no puedes nombrar. Ese algo es dirección. Es el propósito que se desvanece cuando todo lo guía el deseo. Y cuando el propósito desaparece, incluso el placer pierde su brillo. Porque ya no es celebración, sino refugio. Ya no es disfrute, sino escape. Y un alma que vive escapando no puede crecer. Una mente sin logos es una vela sin timón. Marco Aurelio en sus meditaciones se repetía cada día: recuerda quién eres, un ser racional, nacido para actuar con virtud, no para entregarse a los sentidos. Lo hacía porque sabía que el entorno siempre susurra lo contrario. Relájate, disfruta, no pienses tanto. Y cuando más cansado estás, más fuerte suena ese susurro.
Pero ahí es donde aparece el verdadero guerrero interior, aquel que recuerda incluso en el cansancio que vino a vivir como ser humano, no como bestia. Y vivir como ser humano para el estoico no es sentir más, sino pensar mejor. No es obtener más, sino necesitar menos. No es seguir el deseo, es observarlo, entenderlo y dominarlo. El culto al placer te vuelve maleable. La consecuencia más invisible y más grave de vivir bajo el dominio del placer es que te vuelves fácilmente manipulable. Te dicen qué comprar y lo haces. Te dicen qué temer y lo crees. Te dicen qué es éxito y lo persigues sin preguntar si lo necesitas. La mente no entrenada se vuelve terreno fértil para la propaganda, el ruido, la mentira. Y el placer es su mejor vehículo, porque no cuestionas lo que disfrutas, solo lo repites. Y así lo repites tanto que se convierte en tu verdad. Y cuando esa verdad ya no es tuya, cuando has sido colonizado desde dentro, ni siquiera sabrás que fuiste conquistado. La verdadera tragedia no es sufrir, es entregarte sin darte cuenta. Porque el estoico no teme al dolor. Lo enfrenta, lo soporta, lo transforma. Lo que teme el sabio es ser esclavo sin saberlo. Vivir convencido de que eligió cuando en realidad fue elegido por su apetito. El alma que sigue el placer sin medida se convierte en territorio fácil para otros. Pierde su independencia, pierde su claridad, pierde su conexión con el logos. Y entonces, aunque respira, aunque consume, aunque viaja, ya no es ella misma. Solo es una marioneta disfrazada de libertad. Una hoja al viento sin raíz, sin roca interna. Y tú no fuiste hecho para eso. Fuiste hecho para reinar sobre ti mismo. Y ese reinado comienza cuando vuelves a gobernar tu deseo. El alma perdida y la caída de una civilización adicta al placer. Imagina una ciudad. No falta el pan, no falta el espectáculo, no falta el placer. Todo está disponible. Todo está al alcance. Todo es rápido, brillante, cómodo. Y sin embargo, sus habitantes están inquietos, dispersos, vacíos, angustiados sin saber por qué, irritables aunque rodeados de entretenimiento, cansados de no hacer nada verdaderamente importante. Esa ciudad ya existe, y puede que vivas en ella. Marco Aurelio la habría reconocido al instante. Él también vio su imperio deslizarse hacia la decadencia, no por falta de recursos, sino por exceso de complacencia. No te dejes arrastrar por la corriente sin pensar, porque lo que es común rara vez es correcto. Marco Aurelio. Y eso es lo que ocurre cuando el placer se convierte en el nuevo Dios. Lo común se vuelve adoración de lo fácil, de lo superficial, de lo cómodo. Y lo correcto desaparece del lenguaje. El alma acostumbrada al placer ya no busca verdad, busca alivio. Ya no pregunta, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué exige mi naturaleza racional? Ahora pregunta, ¿cómo me siento? ¿Qué me hace bien ahora? ¿Cómo escapo de esto? Y esas preguntas repetidas generación tras generación no construyen sabiduría. Construyen una cultura donde el valor supremo es sentirse bien aunque se pierda todo lo demás. Incluso la dignidad. El estoico lo ve venir. El sabio estoico no necesita una catástrofe para saber que el mundo está en crisis. Solo observa el alma colectiva. ¿Tolera el esfuerzo? ¿Soporta el dolor sin desesperarse? ¿Distingue el deseo de la necesidad? ¿Se domina a sí misma? Si la respuesta es no, entonces el declive ya comenzó. No hace falta fuego ni guerra. Hace falta debilidad multiplicada. Hombres incapaces de decir no. Almas incapaces de sacrificarse por algo superior. Y eso para los estoicos es más peligroso que cualquier ejército. Séneca escribió: no tememos la pobreza ni la muerte ni el dolor. Tememos vivir como esclavos de nuestros caprichos, porque eso y no otra cosa es la verdadera desgracia. Y sin embargo, hoy se enseña que vivir sin caprichos es renunciar a la vida, que el que se modera está reprimiéndose, que el que soporta está perdiéndose de algo. Pero, ¿y si el que se lo da todo se está perdiendo a sí mismo? ¿Qué ocurre cuando una civilización entera vive para el placer? Ocurre que todo lo profundo es abandonado.
todo lo difícil ridiculizado, todo lo virtuoso pospuesto, y todo lo falso, aceptado con aplausos siempre que sea entretenido. Así caen las civilizaciones, no con espadas, sino con risas, no con odio, sino con indiferencia, porque cuando el alma colectiva ya no valora la templanza, la fortaleza, la sabiduría, ¿quién las enseñará? ¿Quién las practicará? ¿Quién las defenderá? El estoico no pretende cambiar al mundo, solo pretende no volverse igual que él. Cuando todo se rinde al placer, el estoico se convierte en rebelde, no por agresión, sino por coherencia. Se aleja del ruido, de la urgencia, del deseo sin control, del espectáculo de las pasiones, y regresa al silencio, a la razón, a la virtud, porque allí y solo allí hay solidez. La minoría silenciosa que sostiene lo que queda en pie. En cada época hay quienes sostienen la estructura invisible de lo que aún vale. Son pocos, no hacen ruido, no buscan atención, pero su alma no está a la venta. No negocian con el placer lo que pertenece a su integridad. Y cuando el mundo colapsa, cuando las máscaras caen, cuando la anestesia deja de surtir efecto, todos acuden a ellos, porque el alma entrenada en virtud es faro en medio de la tormenta. Epicteto lo entendía así. Si quieres ser fuerte, resiste el placer. Si quieres ser sabio, domina tu impulso. Si quieres ser libre, acepta el deber. Y si quieres vivir bien, haz lo que los demás evitan. Y eso es el estoico, no el que se endurece para no sentir, sino el que se fortalece para no huir. El fin de una civilización no es su ruina material, es el olvido de su alma. Y el alma de cualquier cultura está hecha de los principios que defiende. Cuando los principios son el placer, el entretenimiento, la evasión, la caída ya no es una amenaza, es un destino. Pero tú no tienes que caer con ella. Tú puedes ver el fuego y caminar en sentido contrario. Puedes recuperar tu centro, y al hacerlo, puedes sostener un pedazo de luz en medio del derrumbe. Ese es el llamado estoico, y es más urgente que nunca. Parte 4. La rebelión. Cómo liberarte del dominio del placer. No hace falta levantar una espada para iniciar una rebelión. A veces la más poderosa empieza en silencio, en lo profundo de tu alma. Cuando decides, de una vez por todas, no obedecer al deseo. Eso es lo que los estoicos llamaban libertad interior. No una libertad política, no una libertad económica, sino la única que ningún tirano puede arrebatarte, la libertad de elegir cómo respondes. Y eso incluye el derecho a decirle al placer, no te necesito. La renuncia voluntaria, tu primer acto de rebelión. Séneca enseñaba que el sabio debía practicar la renuncia antes de que la necesidad lo obligara, que no hay mayor riqueza que desear menos. Es libre el que no teme perder nada, porque lo que no necesitas no puede encadenarte. Aquí no se trata de negar el placer, sino de liberarte de él, de recordar que puedes vivir sin él y seguir siendo tú. Y ese recuerdo cambia todo, porque quien sabe renunciar puede elegir con claridad, y quien puede elegir ya no es esclavo. Epicteto lo resumía con un principio invencible. Tú puedes dominar cualquier cosa, si primero dominas tu percepción sobre ella. El primer paso para liberarte del placer no es cambiar el mundo, es cambiar cómo lo ves. Dejar de verlo como recompensa y empezar a verlo como prueba. Cada estímulo que te tienta no es un premio, es una oportunidad de fortalecerte. Cada impulso es un umbral. Cruzas o te mantienes firme. Y cada vez que eliges la templanza, tu hegemónicon, tu alma rectora, se hace más fuerte. Ejercicios estoicos para romper con el placer. Los estoicos no eran teóricos, eran practicantes. Hombres de acción silenciosa. A continuación, algunos de sus métodos para cortar la adicción al placer. Número 1. La privación voluntaria. Marco Aurelio dormía en camastros duros aunque tenía acceso a todo el lujo imperial. Séneca comía pan seco y vestía ropa tosca ciertos días del mes. Epicteto, aunque era esclavo,
Vivía como si ya fuera dueño de sí. ¿Por qué? Porque sabían que lo que no entrenas te domina. Y el alma necesita aprender a estar bien incluso en la escasez. ¿Quieres liberarte del placer? Pasa un día sin él, sin azúcar, sin redes, sin validación, sin entretenimiento, y observa lo que ocurre en tu interior. Ahí empieza la batalla real. Número 2. El examen nocturno. Epicteto enseñaba que cada día debía terminar con un examen. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué haré mejor mañana? Ese pequeño ritual recupera algo que el placer siempre te quita: conciencia. No hay placer más peligroso que el que se repite sin ser observado, porque se convierte en hábito, y el hábito inconsciente es la cárcel más grande del alma. Número 3. La anticipación del mal. Premeditatio malorum. El estoico no teme perder el placer, porque cada día practica en su mente la posibilidad de perderlo todo. Entrénate para perder lo que amas y nunca serás esclavo de lo que posees. Séneca. Anticipar mentalmente el fin del placer, la pérdida de la salud, la riqueza, el afecto, no es pesimismo, es fortaleza preventiva. El que ya ha perdido en su mente es invencible cuando llega a la realidad. Número 4. El desprecio selectivo. Epicteto invitaba a mirar las cosas que deseamos y preguntarse: ¿qué precio tiene esto en términos de mi paz? Una comida exquisita, un cuerpo deseado, un lujo caro, ¿vale más que tu libertad interior? El placer no es gratis. Cada vez que lo buscas sin medida, paga el alma. Y tú debes decidir si estás dispuesto a hacer ese trato. El sabio no desprecia por amargura, desprecia porque ya ha elegido algo más alto: la virtud. El rebelde moderno no grita, se disciplina. En un mundo donde todos persiguen placer, el que se detiene parece raro, el que se abstiene parece débil, el que se modera parece apagado. Pero el estoico sabe que eso es una ilusión, porque el mundo está al revés, y resistirlo no es locura, es lucidez. La rebelión estoica no es renuncia amarga, es renuncia voluntaria, elegida, soberana, orgullosa, no para sufrir, sino para demostrar, ante el universo y ante ti mismo, que el placer no tiene poder sobre ti, que puedes mirar al deseo a los ojos y decirle con serenidad: no eres mi amo. El alma que vuelve a reinar sobre sí misma. Algo empieza a cambiar en tu interior. No es ruidoso, no es heroico, no tiene testigos, pero ocurre. La primera vez que te levantas y no buscas el teléfono. La primera vez que sientes ansiedad y no la cubres con comida, redes o ruido. La primera vez que eliges el esfuerzo, aunque nadie te lo reconozca. Ese es el comienzo. La grieta en el muro. La señal de que tu alma ha decidido volver a ocupar su trono. El alma que se disciplina vuelve a brillar. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, rodeado de lujos, adulaciones y poder absoluto, escribía por las noches con una honestidad brutal: tú puedes encender una llama dentro de ti, si dejas de vivir como si fueras inmortal. Sabía que el placer era una amenaza más peligrosa que la guerra, porque no llega con violencia, llega con suavidad. Te acaricia el orgullo, te adormece la voluntad. Pero también sabía que el alma humana tiene un fuego propio, uno que no necesita estímulos, ni halagos, ni escapes. Solo necesita orden. Y ese orden empieza cuando tú te impones uno. La verdadera fuerza es invisible. Hoy se glorifica la apariencia, el cuerpo fuerte, la voz fuerte, la imagen fuerte. Pero el estoico valora otra fuerza, la que no se ve, la que se practica cuando nadie está mirando. Esa fuerza que dice no al impulso, sí al deber y ahora a lo difícil. Epicteto, que nació esclavo y murió libre, libre de verdad, lo decía sin rodeos: no digas que vas a ser libre. Muéstrame que puedes dominar tu cuerpo, tu lengua, tu pensamiento. Entonces te creeré. El tirano del placer empieza a temblar cuando tú dejas de temerle. El placer no puede controlarte si tú dejas de buscarlo. No puede manipularte si tú dejas de necesitarlo.
No puede dominarte si tú ya no te alimentas de él. Y ahí ocurre el milagro estoico. Lo que antes te parecía necesario, ahora te parece una debilidad. No porque lo odies, sino porque has visto lo que eres sin él. Y te gustó. Te gustó poder resistir. Te gustó poder elegir. Te gustó el silencio después de la tentación vencida. Ese gusto es libertad. Y nadie puede comprártelo. Nadie puede venderlo. Porque lo construiste tú. Ejemplos de almas indomables. El estoicismo no nació en laboratorios. Nació en las calles, en la guerra, en el exilio, en el dolor. Y sus sabios no escribían para ganar fama. Escribían para resistir el mundo sin rendirse a él. Zenón de Sitio perdió todo en un naufragio. Y ese mismo día comenzó a estudiar filosofía. Naufragué, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque al perder lo material, ganó el alma. Epicteto. Nació esclavo, cojo, pobre, y aún así enseñó que el hombre más libre es el que gobierna sus pensamientos. No tenía nada externo, pero nadie podía doblegar su espíritu. Mi cuerpo pueden encadenarlo, pero mi mente ya ha elegido no obedecerles. Séneca rico, poderoso consejero de emperadores, pero dedicó su vida a recordarse que todo eso podía desaparecer, y se preparó para ello cada día. Murió tranquilo, ejecutado por orden de Nerón, porque ya había practicado su muerte 1000 veces antes. Y para el que ha entrenado su alma, la muerte no es un tirano. ¿Y tú? No necesitas ser filósofo, emperador ni esclavo para iniciar tu rebelión. Solo necesitas una decisión: no volver a obedecer al placer como si fuera una necesidad. Y esa decisión no se toma una vez. Se toma cada mañana, cada impulso, cada tentación. El estoico no es el que nunca cae, es el que se levanta cada vez más lúcido. Es el que convierte cada deseo en una oportunidad de fortalecerse. La vida del sabio no es gris, es luminosa por dentro. No porque renuncie al gozo, sino porque ha encontrado uno más grande: el gozo de ser libre. Libre del impulso, libre de la necesidad, libre del juicio ajeno, libre del miedo a perder lo que nunca necesitó. Esa es la alegría estoica, silenciosa, firme, indestructible. El verdadero triunfo es interno. El placer pierde poder sobre ti no cuando lo odias, sino cuando lo comprendes y lo trasciendes. Cuando puedes mirar una tentación, sonreír y seguir tu camino. Cuando puedes disfrutar algo sin necesitarlo. Cuando puedes perderlo todo y seguir siendo tú. Ahí el tirano se desmorona. Y tú, por fin, vuelves a ocupar el centro de tu alma. La vida del que ya no es esclavo. Llega un día en que todo cambia. No hay fanfarria, no hay aplausos, no hay testigos. Solo tú, contigo mismo, frente a una decisión que antes te dominaba. Y ahora no. No la rechazas por odio. La dejas pasar con serenidad. Y al hacerlo, sientes algo que el placer nunca pudo darte: paz. No esa paz vacía de quien ha evitado sentir, sino la paz profunda de quien ha vuelto a ser dueño de su alma. El verdadero estoico no sufre la renuncia. La celebra, porque ya no la ve como pérdida, sino como recordatorio de poder. Y con ese poder interior comienza a construir su vida de otra manera. No a partir de lo que quiere sentir, sino de lo que debe ser. Construir una vida desde la virtud, no desde el deseo. Los estoicos enseñaban que no se puede confiar en la fortuna en el cuerpo, en el placer en la fama. Todo eso es externo, todo eso cambia, todo eso puede perderse. Pero lo que nunca puede quitarse es tu capacidad de actuar con virtud. Haz lo correcto, el resto no depende de ti. Marco Aurelio. Y eso es una vida estoica, una existencia edificada sobre lo inquebrantable, donde tu paz no depende de cuántas veces te gratifican, donde tu valor no depende de si recibes placer o no, donde tu propósito no fluctúa con las emociones. Una vida construida desde dentro, sin adornos, sin excusas, sin esclavitud. El alma disciplinada crea una belleza diferente.
No es la belleza llamativa del exceso, es la belleza austera del orden. Una mente que no se pierde en el ruido. Un cuerpo que no exige cada deseo. Una rutina que honra el tiempo y lo transforma en sentido. Esa es la vida del sabio, la vida del libre. Y lo irónico es que quien vive así vive más plenamente que aquel que lo tiene todo y nunca se basta. Porque el que necesita poco, lo disfruta todo. Y si vuelves a caer, cae y levántate. Epicteto decía que no hay sabiduría sin práctica, y que practicar implica fallar. Pero el sabio no se mide por sus errores, sino por su capacidad de corregirse sin resentimiento. Cada impulso vencido fortalece. Cada impulso caído te recuerda que aún tienes trabajo que hacer. Y ese trabajo no es castigo, es privilegio. Porque quien tiene alma, tiene campo fértil. Sostener la rebelión en un mundo dormido. Vivir como estoico no es fácil. Es ir contracorriente. Es parecer extraño frío, demasiado serio. Pero el sabio no se preocupa por parecer. Se preocupa por ser. Y ser en un mundo que finge es ya una forma de resistencia. Cuando todos buscan gratificación, tú buscas virtud. Cuando todos huyen del dolor, tú lo enfrentas con compostura. Cuando todos pierden el rumbo en la búsqueda del más, tú eliges el menos, y descubres que ahí estaba el sentido. ¿Qué ganas al renunciar al placer como centro? Ganas todo lo que el placer te prometía, pero jamás podía darte: claridad, fortaleza, serenidad, propósito, y una paz que no depende de nada externo. Ganas volver a ti, a tu forma más pura, a tu naturaleza racional, sabia, coherente. Y ahí por fin el placer vuelve a ocupar su lugar legítimo, no como amo, sino como visitante ocasional, no como necesidad, sino como regalo. Y tú firme, templado, agradecido, sigues caminando, con el alma ligera, con el corazón sin miedo, con la mente despejada. La rebelión estoica no consiste en apagar la vida, consiste en encenderla desde dentro, volver a ordenar el caos, volver a caminar recto, incluso si todos han decidido sentarse. Y al final no habrá estatuas, no habrá medallas, solo una conciencia en calma, y una alma que podrá decir sin arrogancia, pero con firmeza: ya no soy esclavo del placer, soy libre, y esa libertad me pertenece. La verdad final, la realización más poderosa. Imagina esto: después de toda una vida persiguiendo el placer, despiertas una mañana, y no sientes nada, no tristeza, no emoción, solo vacío, y comprendes que el placer no era lo que buscabas, era el disfraz, la cortina de humo, el ruido que usabas para no escuchar lo esencial. ¿Y qué era eso esencial? Tu alma, tu naturaleza, tu logos, todo eso que habías olvidado bajo montañas de estímulos. El placer nunca fue el fin, fue la distracción del camino. Los estoicos lo sabían. Desde Zenón hasta Marco Aurelio, todos llegaron a la misma conclusión. El hombre no vino al mundo a sentirse bien, vino al mundo a ser bueno. Y ser bueno no es un concepto moralista. Es una descripción de quien vive en armonía con su naturaleza racional, quien actúa con coherencia interna, quien no se traiciona, quien hace lo que debe aunque no se sienta bien, porque sabe que es correcto. El alma no necesita placer, necesita sentido, y el sentido no se encuentra en lo que recibes, se encuentra en lo que entregas, en la acción justa, en el pensamiento claro, en la resistencia silenciosa, en el deber cumplido cuando nadie te ve. Eso es vivir de acuerdo con el logos, y cuando lo haces todo lo demás, placer incluido, ocupa su lugar, no como objetivo, sino como consecuencia natural. ¿Qué es el placer para el estoico? Una brisa. No te opones a ella, pero tampoco construyes tu casa sobre ella. La disfrutas si llega, la dejas ir cuando se va, y jamás dependes de ella para sostener tu alma. La felicidad del sabio no depende del placer, sino de vivir conforme a su naturaleza. Crisipo, el momento de mayor poder.
No es cuando consigues todo lo que quieres. Es cuando descubres que ya no lo necesitas. Ese es el momento en que tu alma vuelve a ti, desnuda, serena, radiante. Y ese instante, íntimo, silencioso, sagrado, vale más que todos los placeres acumulados en una vida, porque es el instante en que dejas de huir y comienzas a habitarte. Séneca lo entendió mejor que nadie. El placer es débil, viene y se va, pero la virtud es firme, y quien la cultiva no necesita buscar la felicidad, porque ya la lleva consigo. Este es el secreto final. La felicidad que buscas a través del placer es en realidad la paz que nace de vivir sin necesidad de él. La paradoja estoica. El que huye del dolor sufre más. El que busca solo el placer encuentra vacío. Pero el que abraza la virtud encuentra un gozo que ningún estímulo externo puede igualar. Un gozo tranquilo, que no grita, que no brilla, pero que no se va. La muerte del tirano. Y así el placer pierde su trono. No porque lo destruyes, sino porque ya no necesitas que reine. Tu alma fortalecida, ordenada, templada, ya no lo adora. Y cuando el placer ya no es adorado, se vuelve lo que siempre debió ser. Un visitante breve, una pausa, una chispa, pero nunca la llama. ¿Y qué queda? Quedas tú, en silencio, con la conciencia despierta, con el alma erguida, sin necesidad de máscaras, sin urgencia de dopamina, sin dependencia de que la vida te complazca. Quedas tú como roca en medio del río, como faro en medio de la tormenta, como quien ha visto el rostro del deseo y ha elegido mirar más allá. Epílogo estoico. Recuerda que eres parte del todo y que solo puedes controlar tu parte, tu mente, tus acciones, tu carácter. Todo lo demás es humo. Marco Aurelio. Y eso al final es la verdad que libera. No estás aquí para perseguir placer. Estás aquí para vivir con dignidad. Y cuando lo haces, descubres que el placer más grande es mirar tu vida y no sentir vergüenza de lo que fuiste. Una última pregunta que lo cambia todo. Y ahora estás aquí, no frente a un video, no frente a una filosofía, sino frente a ti mismo. Ya conoces la verdad, la has visto con claridad. Ya no puedes hacerte el ciego. Sabes que el placer no era libertad, era evasión, era hábito, era dependencia disfrazada de elección. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con ello? Porque aquí no termina nada, aquí empieza todo. Cada mañana el deseo volverá a tocar la puerta, con su voz dulce, con su promesa de alivio, con su disfraz de necesidad, y tú tendrás una sola decisión que hacer. ¿Le abres o no? No necesitarás gritar, no necesitarás explicarle al mundo que estás cambiando, porque no es el mundo el que debe saberlo, es tu alma que ha esperado en silencio el día en que volvieras, el día en que dejaras de traicionarla por 5 minutos de estímulo, el día en que recordarás que viniste a algo más grande, que sentirte bien todo el tiempo. Viniste a vivir con propósito, con virtud, con conciencia. Viniste a entrenarte en el arte de ser tú, no el tú que reacciona, no el tú que se adormece, sino el tú que despierta, observa y actúa desde lo más alto de sí. Ese tú está ahí, siempre estuvo, solo estaba dormido bajo capas de placer barato, pero ha despertado, y ya no se conforma con menos. No esperes sentirte listo, no esperes sentirte fuerte, no esperes sentirte inspirado. Simplemente empieza, comienza hoy, con una decisión pequeña, con un acto de templanza, con una renuncia voluntaria, con un momento de claridad que nadie ve, pero que tú jamás olvidarás, porque ese instante, ese momento en que elegiste la virtud sobre el deseo, será el punto de inflexión, la línea invisible entre lo que eras y lo que estás dispuesto a ser. ¿Y qué vendrá después? No perfección, no superioridad, no fama estoica. Vendrá algo mejor, una vida vivida con dignidad, una existencia silenciosamente firme, una mirada clara en el espejo, un alma que ya no se avergüenza de sí misma, un carácter templado como el acero, una paz que no se negocia,
porque al final, el mundo seguirá queriendo que te distraigas, que consumas, que te pierdas. Pero tú ya no estás perdido. Tú has visto al tirano y lo has mirado a los ojos, no con odio, sino con compasión, porque sabes que fue tu maestro pero ya no es tu dueño. Y ahora, camina, con paso firme, sin urgencia, sin miedo, sin deseo de impresionar a nadie. Camina como quien lleva algo en el pecho que no puede comprarse, autodominio, y que cada paso sea una victoria, y que cada día sea una práctica, y que cada caída sea solo otra forma de levantarse más fuerte. Porque tú no viniste a esta vida para adorarte a ti mismo, viniste a forjarte a ti mismo. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es la obra más grandiosa que jamás podrás construir. Así que te dejo con esta última pregunta. ¿Qué vas a hacer mañana, cuando el placer vuelva a tocar tu puerta? La respuesta no necesita palabras, solo decisiones. Y si eliges bien, quizás un día en el más profundo de tus silencios, escuches una voz suave dentro de ti que diga: estoy orgulloso de lo que estás construyendo. Finalmente, estás viviendo.